Pues el día de hoy vamos a ver acerca de la coleocolitiasis y la litiasis residual. ¿Vale? Esta es una de las tantas complicaciones que existen de la colelitiasis. El contenido de la clase va a estar enfocado en la definición, epidemiología, los factores de riesgo para desarrollar coleocolitiasis, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico. También podemos considerar algunos factores predictores antes de la cirugía y el tratamiento de la coleocolitiasis. Como tal, la definición de coleocolitiasis es básicamente un lito en el conducto biliar común. ¿Sale? Debemos considerar la anatomía de nuestra vía biliar. Podemos encontrar el colédoco, que es la parte en la segunda porción del duodeno donde va a desembocar y va a encontrarse la papila de Vater. De ahí ascendiendo, vamos a ver nuestro conducto cístico, que va a estar comunicado con la vesícula, y a partir de la porción superior de ese conducto cístico se va a llamar el conducto hepático común, y de ahí su rama derecha e izquierda. Podemos encontrar en la literatura que en ocasiones no van a decir específicamente colédoco, sobre todo en la literatura americana, sino que habla sobre la vía biliar común o el conducto biliar común. Y ese va a englobar desde el conducto hepático común y el colédoco. Dentro de la epidemiología hay que considerar siempre qué tantos casos tenemos de colelitiasis. Dentro de la incidencia de colelitiasis, principalmente en países occidentales, va a ser de un 5 al 22%. Combinando colelitiasis más coledocolitiasis, su incidencia es del 8 al 20%. En la población de Estados Unidos, su prevalencia es del 10 al 15%, y en México, de acuerdo a un estudio realizado en un ISSSTE de Puebla, encontraron que la prevalencia es del 14%. Debemos considerar dos espectros de la coleocolitiasis. El primero va a ser la coleocolitiasis primaria o recidivante, y el segundo, la coleocolitiasis secundaria o residual. De acuerdo a estos conceptos, ¿ustedes qué creen que sea cada una o qué se caracteriza cada uno de estos? ¿Alguien? Que pueden ser secundarios a un maltratamiento o a un resurgimiento de la patología, doctora. ¿En cuál considerarías ese, el resurgimiento de la patología? En el primero, la coledocolitis recidivante. Ok, Y en secundaria residual, pues podría ser por un mal apego al tratamiento o, bueno, sí, más que nada sería por un mal apego al tratamiento. ok. Bueno, hablando de la coleocolitiasis primaria, debemos considerar que nos habla que esos litos se formaron en la vía biliar. ¿Sale? Así, la vía biliar estaba sana y de repente en esa vía biliar se formó el lito. O recidivante, considerando cuando un paciente que ya se operó de la vesícula, 2 años después de su cirugía, tiene datos de coledocolitiasis. ¿Vale? Esos litos, la probabilidad de que sean o se hayan quedado ahí de la cirugía es muy baja. Siempre nos va a hablar que se formaron en la vía biliar. La coledocolitiasis secundaria nos va a hablar que hay alguna enfermedad que les está provocando la formación de litos. ¿Qué caso? El más frecuente, una colelitiasis, donde ese lito que se formó en la vesícula se salió de la vesícula y tapó nuestra vía biliar. Esa es una coledocolitiasis secundaria a el lito de la vesícula. O residual, cuando dentro de los primeros 2 años de que operaron al paciente, el, esta persona va a tener datos de coledocolitiasis. Residual, o sea que quedó de la cirugía de la vesícula.
Hablando específicamente de la coledocolitiasis primaria, esta fue una patología que se describió en 1977 por Sahar. Ellos establecieron como definición de una coledocolitiasis primaria, debe considerarse uno, que el paciente tenga una colestectomía previa sin exploración de la vía biliar. Otro concepto que consideraron fue detección de litos en el colédoco 2 años después de la colecistectomía. Y número 3, que no haya evidencia de estenosis biliar. ¿Esto por qué? Porque una estenosis nos puede condicionar a una coledocolitiasis secundaria. Y específicamente la primaria va a representar entre un 4 a un 14%. ¿Cómo se va a caracterizar ese lito? Estos litos suelen ser de color marrón, son litos que se caracterizan por una consistencia más suave, terrosa, que pueden verse como en esta imagen, de bordes irregulares que al momento de extraerlos, pues salen como más terrosos, más lodo. ¿Cómo se van a caracterizar estos litos? Los litos, dentro de su conformación bioquímica, es diferente cuando se encuentran en la vesícula biliar a cuando se encuentran en el conducto biliar. Específicamente, los litos que se encuentran en la vesícula biliar van a ser, o con mayor frecuencia, van a contener colesterol en un 58,3%. En cambio, los litos que se forman en la vía biliar se caracterizan por un pigmento café en un 54,3%. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar coledocolitiasis, vamos a encontrar principalmente las infecciones. Aproximadamente en un 80,5% vamos a tener cultivos positivos, principalmente enterococos, E. coli, perfringes y Klebsiella. ¿Esto porque se ha visto una asociación de la actividad de las beta-glucuronidasas y fosfolipasa 2 que van a ser enzimas que van a desencadenar el desarrollo de coledocolitiasis? También el hecho de tener anormalidades en nuestra vía biliar nos va a condicionar que haya estasis. Si hay lodo biliar, empiece a precipitarse y se formen los litos. Si esta vía biliar es mayor a 13 milímetros, si hay una dilatación mayor a 15 milímetros o si hay angulaciones menores a 145 grados, todos estos factores nos van a condicionar a la formación de litos. ¿Qué más? Si hay algún divertículo periampular, suelen ser divertículos raros en un 11 a 22%. Y finalmente, lo que nos va a provocar es que al haber alteraciones anatómicas, nuestra función del esfínter de Oddi se va a ver afectado, no va a cerrar adecuadamente y entonces el reflujo que haya entre el líquido del duodeno hacia la vía biliar va a condicionar formación de litros. ¿Qué otro factor? Si el paciente tiene antecedente de alguna CEPRE en la que se haya hecho alguna esfinterotomía o alguna esfinteroplastía, ahí vamos a perder completamente la función del esfínter de Oddi, vamos a tener igualmente reflujo duodenobiliar y entonces nos va a condicionar esta patología. ¿Qué otras condiciones? Cualquier proceso inflamatorio nos va a condicionar un estrés oxidativo. Esto va a generar algunos cambios en toda nuestra vía biliar, donde va a haber un incremento en la secreción de mucosa, va a favorecer que haya fibrosis, va a verse alterada la contracción muscular y finalmente que todos estos factores desencadenen a la formación de litos. También debemos considerar los factores propios del paciente. El hecho de tener más de 40 años nos predispone a entre 4 a 10 veces más coleocolitiasis. Es más frecuente en la población femenina, en una relación 2 a 1, y también el 30% asociado a el embarazo.
Si el paciente tiene obesidad, es un factor de riesgo y también el hecho de una pérdida de peso muy rápida de 1,5 kilogramos por semana también nos va a condicionar la coledocolitiasis y colelitiasis. Esto lo vemos mucho en pacientes obesos que se someten a cirugía bariátrica donde bajan de peso muy rápido, suelen tener una predisposición a la colelitiasis. Y finalmente, si hay alguna alteración, pues ya a nivel genético relacionado con la absorción de colesterol, también va a ser un factor de riesgo. Hay una amplia variedad de genes que van a estar involucrados dentro de la patogénesis de la vesícula y de la vía biliar. No vamos a entrar a detalle en todos estos, pero debemos considerar que también alteraciones genéticas nos pueden condicionar esta patología. También se han reportado casos donde no solamente hay coledocolitiasis por litos, sino también por algún cuerpo extraño. Cuerpo extraño que puede incluir desde espinas de pescado, parásitos como Ascaris, fasciola. También podemos considerar alguna semilla de vegetales o huesos de pescado, de pollo, dentro de una gran variedad de objetos que nos pueden provocar obstrucción en nuestra vía biliar. ¿Cuáles van a ser las principales manifestaciones clínicas? El paciente va a referirles dolor, que suele ser en epigastrio o en hipocondrio derecho. También va a referirles ictericia, náusea, vómito. Dependiendo de los niveles de bilirrubina, puede tener acolia o coluria. Y esto nos va a hacer sospechar que hay alguna obstrucción en la vía biliar. Tenemos que descartar si no es alguna patología secundaria a daño hepático, considerando la toma de laboratorios, que es muy importante. Y de esta forma podemos diferenciar si es alguna hepatopatía o si hay algún dato de colestasis. Dentro de nuestros laboratorios que debemos considerar, el primero de ellos va a ser la bilirrubina total. ¿De acuerdo? El hecho de que nosotros tengamos elevada la bilirrubina nos va a hacer sospechar de alguna patología obstructiva y debemos considerar principalmente la bilirrubina directa. Si tenemos un valor mayor a 4 miligramos sobre decilitro, la especificidad es del 75%. ¿Qué otra cosa dentro de nuestros laboratorios podemos considerar? La fosfatasa alcalina, con una sensibilidad del 92% y especificidad del 79%. Ahora, ¿a partir de qué nivel de bilirrubina total el paciente va a desarrollar ictericia clínica? ¿Alguien? ¿Algún número que consideren? Ah, sí. ¿De dos, doctora? Muy bien. A partir de 2 miligramos sobre decilitro vamos a tener ya una ictericia clínica y solo como dato cultural, el primer tejido que presenta ictericia es la membrana timpánica. ¿Qué estudios vamos a pedirle adicionales al paciente? El primero de ellos y el que nos va a sacar de muchas dudas va a ser el ultrasonido de hígado y de vías biliares, ya que este suele diagnosticarnos tanto dilatación de la vía biliar como coledocolitiasis. Es más sensible y específico el diagnóstico de una dilatación. Está arriba del 95%. Y diagnóstico de una coledocolitiasis tiene sensibilidad ya y disminuye es del 73%, especificidad del 91%, pero aquí hay que hacer un paréntesis. Si ustedes llega a un paciente con un ultrasonido y les dice que tiene coledocolitiasis, es altamente probable que lo tenga.
porque es difícil ver esos litos. Entonces, si el imagenólogo que está haciendo el estudio lo identificó, pueden creerle a ese ultrasonido. Ahora se ha visto que dependiendo del tamaño de nuestro colédoco, hay una probabilidad de que tengamos un lito en el conducto. No es igual tener a un paciente que tenga un conducto de 3 milímetros a uno que tenga de 10 milímetros. Ahí ya nos hace ruido. ¿Saben cuánto debe de medir normalmente nuestra vía biliar principal? Eh, Sería de dos a 2,5 milímetros. No, es muy pequeño. ¿De 10 milímetros? Ese ya está muy grande. 6 milímetros, doctora. Muy bien, 6 milímetros, así es. En una persona que no tiene antecedente quirúrgico de vesícula, 6 milímetros es el tamaño máximo. Si tiene antecedente de colecistectomía, entonces ahí aumentamos nuestro rango y es 8 milímetros lo máximo que puede medir. Entonces, tomando esto, donde ya sabemos qué es lo normal, ¿qué ocurre con un ultrasonido donde tenemos un diámetro del colédoco entre 6 a 8 milímetros? Nos habla de una probabilidad del 28% de un lito. Pero cuando ya el lito, que diga el lito, el colédoco es mayor a 10 milímetros, nos habla que prácticamente la probabilidad es del 50%. Y también debemos considerar que los litos, dependiendo de su tamaño, pueden impactarse en el ámpula de váter o pueden pasar de forma espontánea. Y esto es algo que ocurre muy frecuentemente, alrededor del 73% de los litos suele pasar de la vesícula al colédoco y del colédoco irse al duodeno. Y aquí vemos en este ultrasonido, como está en esta parte del parénquima hepático. Aquí la de abajo muy probablemente sea la porta y aquí arriba es nuestro conducto colédoco. Si se dan cuenta, hay una imagen ovoidea hiperecogénica que proyecta sombra acústica. Entonces, nos habla de una coledocolitiasis. ¿Qué otros estudios podemos realizar? Podemos realizar una tomografía, pero la verdad, su sensibilidad y especificidad es muy baja. No es un estudio que se recomiende como primera instancia para diagnosticar coledocolitiasis. No es un estudio que vaya enfocado hacia la vía biliar. Realmente es muy raro poder ver la vía biliar y si hay algún lito en la tomografía. ¿Qué estudio va a ser el mejor y que tiene mayor sensibilidad y especificidad? Va a ser la colangioresonancia. Este estudio, su sensibilidad va del 93% y la especificidad del 96%. Es un estudio excelente porque no es invasivo, no van a exponer al paciente a radiación, no van a administrar ningún contraste. Es un estudio seguro para una embarazada y aparte su detección de litos es muy alta. En este caso de la colangioreso, nos permite identificar litos que miden más de 5 milímetros. En el ultrasonido endoscópico, igualmente, su sensibilidad y especificidad es muy alta, arriba del 95%. La desventaja es que es un estudio que no es tan fácil encontrarlo en los centros hospitalarios. Es, como siempre en ultrasonido, operador dependiente, pero las ventajas dentro de este estudio es que permite identificar litos menores de 5 milímetros. Entonces, si por una colangioreso tiene el paciente litos de 3 milímetros, es difícil que lo vea la colangioresonancia, pero por ultrasonido endoscópico es altamente probable que puedan verlo a nivel de colédoco. Y aparte, sus complicaciones son muy bajas, del 0,1 al 0,3%. Esta es una imagen donde es una tomografía, un corte axial, es una tomografía contrastada. Como les digo, suele ser raro ver algún lito, pero si tenemos una vía biliar que está dilatada,
Eso facilita más el diagnóstico. En este caso vemos aquí cómo está nuestra vía biliar y en su interior tiene esta imagen redondeada que sugiere un lito. En la colangioresonancia ahí es muchísimo mejor, mejora la calidad de imagen y aparte la reconstrucción tridimensional ayuda mucho a ver toda la vía biliar y caracterizarla. En esta imagen podemos ver cómo en este corte coronal, en T2, esto que se ve hiperintenso es nuestra vía biliar y en su interior se ven estas imágenes redondeadas hipointensas, lo que nos sugiere de la presencia de litos. En esta reconstrucción tridimensional podemos ver cómo está el colédoco, nuestro hepático común, la rama derecha, la rama izquierda y cómo en la rama izquierda se observan estos defectos de llenado que nos sugieren el diagnóstico de coledocolitiasis. ¿Qué otros estudios podemos hacer si ya tenemos al paciente en quirófano? Podemos hacer colangiografía transoperatoria. En la cirugía metemos una sonda en el cístico y pasamos medio de contraste. Con un arco en C tomamos una radiografía y vemos cómo está la vía biliar, si se observan defectos de llenado o no. ¿Qué otra opción tenemos? Esta es muy rara, no hay disponibilidad actualmente, pero pues para que sepan que existe, se puede hacer un ultrasonido laparoscópico. Esto nos permite identificar cómo está todo el colédoco y si tiene o no algún defecto de llenado. Y también se puede hacer alguna colangiografía percutánea. Este es colocando un catéter transhepático y se recomienda principalmente en los pacientes que tengan algún antecedente quirúrgico que no permita un acceso tan sencillo por medio de una CEPRE o que ya hayan intentado hacer una CEPRE, pero por alguna razón no les fue accesible la papila. Esta opción es una buena opción en casos de que el manejo endoscópico no sea el viable. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro algoritmo diagnóstico? Va a llegar un paciente que va a estar ictérico, con acolia, coluria, dolor a nivel abdominal. Entonces, nosotros le pedimos su ultrasonido y vemos que hay dilatación de la vía biliar, vemos en sus laboratorios que la bilirrubina total está elevada, entonces debemos considerar qué probabilidad de coledocolitiasis tiene el paciente, si es baja, si es intermedia o si es alta. Si la probabilidad es baja, podemos continuar con nuestro manejo quirúrgico, operar la vesícula de forma laparoscópica, que es el gold standard, y ahí termina nuestro algoritmo. El paciente se va de alta y todo bien. ¿Qué ocurre si hay probabilidad intermedia de coledocolitiasis? Tenemos dos opciones. Durante la cirugía, hacer una colangiografía. Si esta es negativa, continuamos con la cirugía y la concluimos. Si es positiva, podemos considerar explorar la vía biliar en la cirugía o realizarle una CEPRE después de la cirugía. ¿Qué ocurre si nos damos cuenta antes de la cirugía? Hay que pedirle una colangioresonancia o un ultrasonido endoscópico. ¿Es negativo? Podemos operarlo. ¿Es positivo? Hay que considerar si le hacemos una CEPRE preoperatoria o una exploración de la vía biliar. Pero en los escenarios donde tiene alta probabilidad de coledocolitiasis, debemos considerar o hacerle la CEPRE antes de la cirugía o realizar la cirugía con exploración de vía biliar. Hay unos criterios y estos son los más importantes para poder determinar qué manejo vas a darle a tu paciente de acuerdo a sus características de laboratorio, de imagen y epidemiológicas. Entonces, hay una sociedad que es la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal. Ellos hicieron un consenso y establecieron guías para
determinar el manejo endoscópico de la coledocolitiasis. Ellos en el 2010 habían propuesto unos criterios, pero se actualizaron en el 2019 y son los más recientes. Como les había comentado en la diapositiva previa, se van a clasificar en probabilidades altas, intermedias y bajas. Baja no va a tener ningún predictor. Podemos irnos directo a una cirugía sin ningún estudio previo, con la seguridad de que el paciente tiene casi nula probabilidad de coledocolitiasis. ¿Qué debemos considerar en un paciente con riesgo intermedio? Si tenemos a un paciente que ingresa a hospitalización y tiene pruebas de función hepática anormales, háblese de bilirrubina, de GGT, de FA, de transaminasas, cualquier laboratorio que se encuentre anormal, hay que considerarlo. Si es un paciente que tiene más de 55 años o que tiene algún estudio de imagen donde se ve dilatada la vía biliar, debemos considerar, antes de irnos a la CEPRE, considerar algún estudio que nos dé una mayor seguridad de que el paciente tiene coledocolitiasis. Entonces podemos solicitarle una colangioresonancia, un ultrasonido endoscópico o alguna colangiografía transoperatoria. Pero, ¿qué ocurre en los pacientes que tienen alta probabilidad de coledocolitiasis? Estos pacientes, sí o sí, hay que someterlos a CEPRE. ¿En qué escenarios? Si tenemos a un paciente donde ya hay evidencia de un lito por estudio de imagen, lo van a mandar a CEPRE. ¿Qué otra indicación? Si hay datos de colangitis, lo van a mandar a CEPRE. O si tienen a un paciente que ingresa con más de 4 de bilirrubina y aparte tiene dilatado el conducto biliar, lo van a mandar a CEPRE. Y es muy importante que se aprendan esta I, porque pueden confundirse con el riesgo intermedio. Pero aquí es bilirrubina total más de 4 y dilatación de la vía biliar. Ese paciente lo van a mandar a una CEPRE, ¿de acuerdo? ¿Qué tratamiento vamos a ofrecerle al paciente? Hay una amplia variedad de tratamientos, desde tratamientos quirúrgicos, endoscópicos y percutáneos. Hay cierta controversia entre si tenemos coledocolitiasis, lo trato primero, lo trato durante la cirugía o lo trato después de la cirugía. Pueden tomar cualquier opción es viable. Algunos recomiendan realizarle la CEPRE transquirúrgica porque disminuyes la exposición de anestésicos al paciente y también disminuyes la estancia intrahospitalaria. Hay algunos que prefieren hacer primero la CEPRE y luego la cirugía. Eso ya es muy variable. Pero siempre considerar que si una CEPRE no es resolutiva, entonces debemos considerar una exploración de vía biliar quirúrgica o algún drenaje percutáneo. Y ahorita vamos a hablar de todos estos. La cirugía abierta es una cirugía en la que suele ser bastante invasiva. Se realiza una incisión considerablemente grande, una incisión tipo Kocher. Esto con la intención de quitar la vesícula y de explorar la vía biliar. Pueden realizarse manejos endoscópicos, percutáneos o laparoscópicos. Cuando ya fallaron todas estas opciones, puedes considerar una cirugía abierta, pero eso hay que considerarlo como lo último que debemos de hacer, porque es una cirugía muy invasiva y es dolorosa en el postquirúrgico. Y sobre todo que actualmente tenemos muchas opciones que son mucho menos invasivas. ¿Qué ocurre y cuál es la desventaja de esta cirugía abierta? Que suelen quedar muchos litos residuales, litos que no se logran extraer durante la cirugía y entonces puedan en el futuro obstruir la vía biliar. Y aparte, para intentar ferulizar la vía biliar que nosotros abrimos, suelen dejarse sondas en T, que ahorita vamos a detallar cómo son esas sondas.
La exploración puede hacerse de muchas formas. Aquí tenemos que desplazar el hígado porque va a estar interfiriendo en nuestra visión. En este paciente ya le hicieron la colecistectomía y entonces lo que se hace es en el abordaje transcístico, vamos a ir por nuestro conducto cístico, vamos a introducir un Fogarty, que es una sonda que tiene un balón. Entonces, si nuestro cístico está dilatado, podemos empezar a hacer barridos para sacar los litos que están en la vía biliar. Solo si el conducto cístico está dilatado. Si no hay dilatación en nuestro conducto cístico, podemos hacer un abordaje supraduodenal. Aquí en esta porción de nuestro colédoco, hacemos una incisión. Igual metemos pinzas especiales o algunos Fogarty para intentar limpiar toda la vía biliar. Y la opción menos recomendada, pero que todavía existe, es la transduodenal, donde vamos a localizar dónde está nuestra papila de Vater, vamos a hacer una incisión en el duodeno, vamos a incidir la papila de Vater y vamos a empezar a limpiar esta vía biliar con los Fogarty o con las pinzas random. Esta es la menos recomendada porque las desventajas que tiene el duodeno y que se vuelve un reto para un cirujano el manejo del duodeno es que su vascularidad es muy pobre. Y entonces, aunque tú cierres ese duodeno, la probabilidad de que se abra y fugue es muy alta. Entonces, de preferencia, esta nunca la consideré. ¿Qué otras opciones tenemos? Una colestectomía laparoscópica con exploración de la vía biliar. Aquí se hacen durante la cirugía colangiografías para ver cómo está, si ya no hay ningún defecto de llenado, y en dado caso que tenga alguno, pues realizar los barridos necesarios para limpiar esa vía biliar. El abordaje transcolédoco se recomienda cuando hay colédocos dilatados mayores a 7 milímetros. Hacemos incisiones en la cara anterior del colédoco, metemos nuestros Fogarty, hacemos los barridos y podemos hacer un cierre primario. La ventaja cuando hay dilatación de la vía biliar es que los cierres primarios, aunque cicatricen, no nos van a provocar que la luz se estreche, porque ya está dilatado. Puede estrecharse, pero a un diámetro en el que permita que la bilis siga fluyendo. Si hay colédocos de 3 milímetros, de 5 milímetros, se va a estenosar y ya no va a pasar la bilis. Entonces, siempre consideren en colédocos mayores a 7 milímetros. ¿En qué pacientes vamos a colocar las sondas en T? Las sondas en T son estos drenajes. Esta es la punta de la sonda, tiene esta forma característica de T, y estas patitas son las que se van a meter en la vía biliar como para ferulizar, y esto se va a exteriorizar por la pared abdominal del paciente. Entonces, esta sonda va a estar exteriorizada y gastando bilis por este tubito. Y aquí vemos un ejemplo de ya en la cirugía. Aquí hacemos la coledocorrafia, metemos la sonda en T, cerramos esta parte y exteriorizamos todo esto por la pared abdominal del paciente. Lo ideal pues es estar realizando colangiografías a la semana para asegurarnos de que no haya ningún defecto de llenado y valorar el retiro de la sonda a las 2 semanas. ¿Qué complicaciones existen? Que haya algún lito que se encuentre retenido en un 5%. También puede haber alguna estenosis en el sitio donde va a cicatrizar este orificio de la sonda en un 0.8% y puede haber algún evento pancreatitis en un 0 al 3%. ¿Cuál es el mejor estudio para poder diagnosticar y tratar la coledocolitiasis? Va a ser la CEPRE. ¿Y qué significa CEPRE?
Colagio, pancreatografía, retrógrado. Endoscópica. Exactamente. Entonces es colangio, porque nos va a ayudar a ver la vía biliar. Pancreatografía, porque también podemos hacer estudios en páncreas. Retrógrada, porque estamos entrando donde desemboca. Y endoscópica por el abordaje endoscópico. Entonces, ¿qué ventajas tiene este estudio? Es el único estudio que va a ser diagnóstico y terapéutico. Es el único que podemos considerar. Afortunadamente, el éxito de este procedimiento es del 90%. Hay algunos pacientes que pueden presentar algún espectro de lito que es el lito difícil, que suelen ser litos muy grandes o litos que son múltiples. Estos pacientes pueden requerir de 2 o más sesiones de CEPRE para poder resolverlos. Y dentro de las complicaciones que existen de la CEPRE, hablando específicamente ahorita, que es de la esfinterotomía, que ahorita vamos a hablar, pueden presentar hemorragia. Normalmente nosotros lo que hacemos es entrar a la segunda porción del duodeno. Ahí identificamos cómo se encuentra nuestra papila. Lo que tenemos que hacer es meter un instrumento que nos asegure que estamos en la vía biliar. Como aquí hay un complejo esfinteriano, si nosotros intentamos sacar los litos sin tocar el esfínter, no vamos a poder extraerlos porque al final de cuentas las fibras del esfínter mantienen cerrada esa vía biliar y por más que intentemos sacar los litos, no hay manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Realizar una esfinterotomía con este aparato especial que se llama esfinterotomo, que tiene un alambre en la punta. Lo que hacemos es cortar las fibras del esfínter. Aquí, si se dan cuenta, la papila está rosita, bonita, irregular, y esto que se ve aquí triangular, amarillo, es el corte que se realizó con el esfinterotomo para poder realizar toda la instrumentación de la vía biliar. Entonces, estas papilas pueden llegar a sangrar. O si hacemos una esfinterotomía muy amplia, podemos hasta perforar el duodeno. ¿Qué complicaciones tardías puede haber? Como hablamos al principio, dentro de los factores de riesgo está una esfinterotomía y por lo tanto pueden formarse nuevamente litos o también puede haber colangitis. ¿Qué otra opción tenemos para poder sacar los litos? Realizar una dilatación con balón y esto se llama esfinteroplastía. Es una alternativa a la esfinterotomía. La ventaja que tenemos con estas dilataciones con balón es que podemos de forma directa ver cómo empezamos a desgarrar las fibras del esfínter de nuestra ampolla de váter por aquí. Este globo es transparente, entonces nosotros nos pegamos a ese globo y podemos ver de forma directa cómo se está desgarrando aquí el tejido. Y aparte podemos llevar a diámetros mucho más grandes comparado con el esfinterotomo. Podemos llevar diámetros hasta de 12, 15 milímetros. Y todo esto para poder sacar litos que son más grandes. ¿Qué es lo bueno? No estamos cortando todas las fibras del esfínter, entonces tiene cierta función. Se suele conservar un poco la función del esfínter de Oddi. El riesgo de sangrado es mucho menor y hay menos riesgo de perforaciones. ¿Qué desventaja tiene? Y la principal es que es un factor de riesgo para el desarrollo de pancreatitis posepre. Entonces aquí en esta imagen hicieron la esfinteroplastía y si se dan cuenta, pues sí dejaron un buen espacio para poder extraer el hito. Entonces, en este caso hicieron la esfinterotomía, después realizaron la esfinteroplastía con el balón dilatador, llevaron a un diámetro considerable para poder sacar un lito que también es de gran tamaño.
Dentro de los casos que tenemos en el Hospital General de México, hay casos, lo que les mencionaba, de litos difíciles. Estas son colangiografías que realizamos nosotros durante las CEPRES. Esto que ven aquí es el duodenoscopio. Puede adoptar diferentes formas de acuerdo a cómo está el duodenoscopio frente a la papila. Lo que nosotros hacemos es inyectar medio de contraste en la vía biliar para poder caracterizar y ver si tiene algún lito y determinar las características del lito y las maniobras que nosotros vamos a realizar. En todas estas colangiografías son colangiografías de litos difíciles. Si se dan cuenta, aquí tiene más de 3 litos, que son estas bolitas que se ven aquí. Aquí se ve un lito bastante grande y otros 2 pequeños. Más abajo, este otro se ve un lito que, si se dan cuenta, el diámetro que tiene nuestra vía biliar y el diámetro mayor de nuestro colédoco, de nuestro lito, perdón, nos hace hablar de una desproporción lito-colédoco. En esta otra colangiografía vemos cómo hay 1, 2, 3, 4 y 5 efectos de llenado en toda la vía biliar. Aquí otra vemos otro lito de 35 milímetros, que este sí se logró extraer de forma completa. Esto que alcanzan a ver aquí atrás en el fondo es un balón que nos ayuda a ese balón, lo metemos desinflado, subimos, llegamos a la confluencia, inflamos aquí el balón y lo empezamos a jalar. Entonces, ese balón que está inflado empieza a limpiar toda la vía biliar hasta que logramos extraer los litos de la vía biliar. Y esta última colangiografía, donde igualmente vemos una gran cantidad de litos dentro de la vía biliar. ¿Qué otras opciones existen? Si de forma endoscópica vemos litos como estos, que son muy grandes y difíciles de extraer de forma endoscópica, podemos hacer alguna litotripsia. Litotripsia extracorpórea o intracorpórea. Extracorpórea podemos utilizar energía electrohidráulica o energía electromagnética, que va a fragmentar los litos. La tasa de éxito es de un 60 al 90% y es importante dar un seguimiento de estos pacientes con colangiografías, porque a veces pueden quedar fragmentos en la vía biliar y que el paciente requiera, ya que están los litos fragmentados, poder realizarle una CEPRE para sacar todos esos fragmentos. ¿Qué desventajas tiene la litotripsia? Suele generar dolor, pueden tener algún hematoma, también pueden, por la localización, los pacientes pueden tener hematuria e igualmente pueden desarrollar colangitis aguda si estos fragmentos se quedan ahí y obstruyen la vía biliar. En dado caso de que no tengamos esa opción, podemos considerar la opción de radiointervención. En este, si el paciente ya tiene una sonda en T, podemos ver cómo está la vía biliar y ya sea con alguna canastilla, con litotripsia o con balones, intentar extraer todas estos litos. En caso de que no tenga una sonda, debemos de colocar una sonda para poder realizar todos estos procedimientos. Actualmente hay avances dentro del manejo de la coleocolitiasis y uno de ellos es la litotripsia intracorpórea. Actualmente hay un sistema que se llama Spyglass, que es de Boston. Lo que hacen es, de forma endoscópica, normalmente en la CEPRE, pues solamente vamos a ver la papila. Y ya ahí con el arco en C, hacemos todas las maniobras en la vía biliar. ¿Qué nos ofrece este nuevo equipo? Nos ofrece meter una manguera, que es un colangioscopio, tiene una cámara. Esa cámara nosotros nos metemos a la vía biliar y vamos a ver todo de forma directa en nuestra vía biliar. ¿Dónde está el lito? ¿Cómo es el lito? Y una vez que lo vemos, metemos una sonda y esa sonda lo que hace es, con energía electrohidráulica, sale un chorro a una potencia bastante alta y empieza a fragmentar el lito.
Entonces, de forma directa, nosotros estamos rompiendo ese lito y ya de ahí podemos sacar todos los fragmentos. Es una opción muy buena, de las mejores. La efectividad es del 95%. Podemos romper litos de cualquier tamaño. Sin embargo, es una opción que al ser tan innovadora es muy costosa. Entonces, la accesibilidad pues sí se ve restringida por el precio que tiene la renta del equipo. Listo. Y eso es todo acerca de la coledocolitiasis. ¿Alguna duda o comentario que tengan? No, por eso el estándar de los perdón, doctora, entonces, ¿cuál sería el estándar de oro para el diagnóstico? El estudio de diagnóstico. El estándar de oro podríamos considerar la colangioresonancia para el diagnóstico de coledocolitiasis. Gracias. De nada. Doc, usted mencionaba que cuando teníamos aumento de las bilirrubinas, uno de los principales tejidos que se iban a icterizar era la membrana timpánica. Sí, así es. Es el primer tejido que se pone ictérico. Ok, entonces, o sea, nosotros, o sea, como sospecha con nuestro paciente que creemos que tiene una recidivancia de su cole, pues algo que tendríamos que agregar sería la exploración y observación del conducto auditivo, ¿no? Es difícil, hay que considerar que cuando hay una obstrucción de la vía biliar es de forma paulatina. O sea, el paciente va a empezar a elevar bilirrubinas de acuerdo al grado de obstrucción. Es muy raro que un paciente te llegue en estadios tempranos de ictericia. Casi siempre va a llegar contigo cuando ya está amarillo hasta las escleras. Entonces, realmente la membrana timpánica es solo como un breviario cultural. Es muy raro que llegue el paciente que no es ictérico y tú le revises y tiene ictericia en la membrana timpánica. Es muy raro por la educación que suele tener nuestra población, de que ya llega cuando nota muchos cambios o muchas alteraciones y ya llega contigo cuando está súper ictérico. Después de la membrana, ¿qué sería? De ahí ya sigue piel, escleras, Gracias, doctora. ¿alguna otra duda? No tengo, doctora. Gracias. ¿No? Muy bien. Pues espero esta clase les haya sido de utilidad y recuérdenla para la clase de mañana que es de colangitis.